En nuestra emisión de esta noche, abrimos con una historia que ha captado la atención de miles. Una historia que gira en torno a Gökberk Yildirim y Semre Arda. El ambiente en el estudio se llenó de expectación apenas mencionamos sus nombres, porque la audiencia sabía que algo especial estaba por revelarse. Las imágenes que llegaron hoy provocaron un verdadero revuelo en plataformas digitales. La sensación fue inmediata y cada minuto aumentaba el interés. La conversación creció sin freno, y la reacción del público marcó un récord. Todo esto nos prepara para uno de los momentos más comentados del día. Lo que estamos viendo no es un simple encuentro casual, sino una escena que desató emoción en miles de seguidores. Gökberk Yildirim apareció con una serenidad sorprendente, como si hubiese esperado este instante por largo tiempo. Al mismo tiempo, la presencia de Semre Arda añadió una calidez que el público notó sin esfuerzo. La química visual entre ellos se volvió tema central en redes. El impacto fue inmediato, y cada comentario multiplicó aún más la atención. Esta aparición conjunta ha sido uno de los temas más comentados del día. Las cámaras captaron cómo ambos ingresaron al lugar, rodeados de una multitud que intentaba registrar cada segundo. Ningún detalle pasó desapercibido, desde los gestos sutiles hasta las miradas prolongadas. Fue evidente que el público interpretó estas imágenes de manera profundamente emocional. Las redes sociales estallaron con miles de reacciones en pocos minutos. La escena se difundió viralmente sin detenerse. Esta oleada de atención demuestra la fuerza que ambos generan cuando comparten un mismo espacio. En el estudio analizamos cada fotograma con atención, porque la audiencia quería entender qué estaba ocurriendo exactamente. No se trataba de una declaración pública ni de un anuncio oficial. Era simplemente un reencuentro que parecía cargar una historia detrás. Los presentadores comentaron la intensidad del momento sin afirmar nada definitivo. La discusión continuó incluso durante las pausas publicitarias. Lo que es cierto es que la emoción colectiva se hizo imposible de ignorar. La llegada conjunta de ambos generó una atmósfera distinta a cualquier aparición habitual. Muchos espectadores describieron el ambiente como una mezcla de nostalgia y sorpresa. La interacción entre ellos, aunque breve, pareció suficiente para alimentar especulaciones. Los gestos se analizaron como si fueran parte de un gran rompecabezas emocional. La audiencia no dejó de compartir teorías y percepciones. Maximum de las algunas percepciones. Todo esto convirtió el momento en un fenómeno mediático. A lo largo de la emisión, expertos en comunicación analizaron el lenguaje corporal mostrado en las imágenes. Señalaron la naturalidad con la que Gökberk Yildirim se movía cerca de Semre Arda. También destacaron la calma que ella transmitía, a pesar de la multitud alrededor. Cada detalle era comentado minuciosamente. La audiencia seguía cada palabra con gran atención. El interés no disminuyó en ningún instante. Mientras las imágenes continuaban en pantalla, el público pedía más ángulos, más repeticiones y más análisis. Hubo quienes resaltaron la sonrisa inesperada que ambos compartieron por un segundo. Otros se fijaron en la distancia corta entre ellos al caminar. Esos pequeños momentos fueron suficientes para alimentar discusiones fervorosas. Y la audiencia parecía no cansarse de observarlos. La demanda fue tan alta que repetimos la secuencia varias veces. Incluso los comentaristas del programa reconocieron que pocas veces un reencuentro había generado tal intensidad emocional. La pantalla se llenó de mensajes de espectadores que expresaban sorpresa y entusiasmo. Las reacciones crecieron en todas las plataformas al mismo tiempo. Este fenómeno se mantuvo durante horas, sin perder impulso. El análisis seguía,
porque la audiencia lo pedía incansablemente. La conversación no mostraba señales de terminar. Conforme avanzaba la noche, la escena seguía siendo reproducida en distintos programas y transmisiones. La jornada televisiva se transformó casi por completo en torno a este reencuentro. Cada presentador ofrecía su propia interpretación del momento. El público comparaba, debatía y compartía capturas una y otra vez. La viralidad alcanzó niveles extraordinarios. Nunca un instante tan breve había generado tanta conversación. Al continuar con nuestro seguimiento, los panelistas del programa comenzaron a reflexionar sobre el impacto emocional que estas imágenes habían tenido. Hablaron de cómo la conexión percibida entre ambos artistas provocó nostalgia en muchos espectadores. También se comentó la fuerza narrativa que un simple encuentro puede tener sin pronunciar palabra alguna. El público respondió con aún más mensajes, creando una cadena imparable de comentarios. La transmisión adquirió un tono casi cinematográfico. Era imposible ignorar la repercusión. La audiencia seguía enviando miles de reacciones y teorías que intentaban explicar la profundidad del momento captado. Los analistas insistieron en que era importante observar, sin sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, reconocieron que la magia visual era innegable. La escena fue descrita como una combinación perfecta de emoción, sorpresa y expectativa. Este tipo de fenómeno ocurre en contadas ocasiones. En la conversación colectiva alcanzó una dimensión extraordinaria. A lo largo de la noche, el equipo del canal repasó cada captura recibida desde diferentes ángulos. La nitidez de las imágenes permitió observar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La audiencia respondió celebrando cada descubrimiento. Algunos espectadores comentaron que el reencuentro parecía casi cinematográfico. Otros dijeron que transmitía una sensación de cierre emocional. La discusión creció hasta convertirse en tendencia principal. Incluso horas después, el entusiasmo del público se mantenía intacto. Seguidores de distintas partes enviaban mensajes sobre cómo este instante les había conmovido. Los analistas continuaron profundizando en los elementos visuales que destacaban la naturalidad del momento. Los espectadores parecían encontrar en esas imágenes un tipo de emoción que no se produce todos los días. Las redes sociales continuaban desbordadas de comentarios. Nada parecía detener el flujo. A medida que revisábamos cada reacción, se hizo evidente que este reencuentro se había convertido en uno de los momentos más comentados del año. El impacto emocional superó cualquier expectativa inicial. La interacción entre ambos artistas fue suficiente para desencadenar una oleada de sentimientos colectivos. La audiencia encontró en ello algo especial que no quería soltar. Cada repetición aumentaba la intensidad del momento. El caso en el fuego de la Carlos. Ya hasta cerca de una toma sala al pajarse solo verosira. La transmisión permaneció en el centro de atención. Los presentadores destacaron cómo este instante había unido a diversas audiencias en un solo tema. Muchas personas declararon que la escena les recordó emociones del pasado. Otros afirmaron que la sensibilidad mostrada por ambos artistas los había sorprendido positivamente. El público se identificó con la naturalidad del momento. La repercusión no se quedó solo en redes, sino que llegó a medios y programas de análisis. Todo esto creó un contexto mediático impresionante. El fenómeno generado esta noche demuestra cómo una imagen puede despertar emociones profundas e inesperadas. Los comentaristas resaltaron lo extraordinario del impacto alcanzado. La audiencia acompañó cada segundo con gran intensidad.
La escena se convirtió en un referente inmediato para canales y programas. Los espectadores ya la consideran uno de los momentos más memorables del año. El interés general se mantuvo fuerte durante toda la noche. Finalmente, cerramos esta emisión con el reconocimiento del papel crucial que la audiencia tuvo en amplificar este instante. Cada comentario, cada mensaje, cada reacción creó una ola que creció hasta niveles sorprendentes. Gökberg, Yildirim y Semre Arda no pronunciaron palabra en ese fragmento, pero no hizo falta para que el público sintiera algo muy poderoso. Las imágenes hablaron por sí solas durante horas. El fenómeno se convirtió en un acontecimiento colectivo, y la conversación, sin duda, continuará.